¿Sabías que los 70 no solo trajeron disco y pantalones acampanados, sino películas más prohibidas de la historia del cine? Tan impactantes que proyeccionistas se negaron a proyectarlas. Pero ahora, visiones prohibidas llegan a tu sala para ver lo que ocultaron a tus padres. La última casa a la izquierda, el debut de Wes Craven como director en 1972, no fue solo prohibida. Se la trató como una amenaza para la sociedad. Esta brutal historia de venganza, sobre dos chicas que se cruzan con convictos escapados, lleva el infame eslogan para evitar desmayarse. Sigan repitiéndola. Es solo una película, por una buena razón. La violencia cruda, casi documental, hizo que los sensores alzaran sus tijeras más rápido de lo que el público pudo alcanzar las puertas de salida. La controversia no fue solo sobre lo que Craven mostró, sino sobre cómo lo mostró. Sin pulido de Hollywood, sin distancia, horror implacable, filmado en granulado de 16 milímetros que parecía inquietantemente real, incluyendo Reino Unido, Australia y Canadá. Mientras Estados Unidos recibía copias editadas que quitaban 30 minutos, los críticos se dividían en bandos. Unos lo tildaban de basura sádica y otros reconocían su duro comentario sobre Vietnam, que volvía al patio trasero de Estados Unidos. Roger Ebert declaró, en verdad, que no podía recomendarla, pero tampoco descartarla. Muchos censores pasaron por alto su complejidad moral. Craven no glorificaba la violencia. Él levantaba un espejo ante una sociedad ya saturada de ella. Cuando quisieron recortar los cambios de tono entre horror y comedia, Craven luchó, argumentando. Estos contrastes incómodos eran el punto clave. Ahora, ya sin cortes en Tubi, la versión restaurada revela la visión de Craven. Una película no solo asusta a los espectadores, sino obliga a enfrentar verdades sobre la violencia humana. Lo que fue prohibido ahora se reconoce como el nacimiento de una era en el cine de terror, Straw Dogs. En 1971, Sam Peckinpah no solo pulsó botones con Straw Dogs, los destrozó con un martillo de demolición. Este thriller psicológico sigue a un matemático de carácter tranquilo que se traslada al campo de Inglaterra con su joven esposa, solo para enfrentarse a un hostigamiento cada vez mayor que desemboca en violencia brutal. Pero no fue solo la violencia lo que aterrorizó a los censores. Se decía que la civilización es solo una fina máscara que oculta nuestros instintos primitivos. La escena de asalto desató censura. Los censores británicos exigieron recortes. Distribuidores estadounidenses se volvieron nerviosos y varios países lo prohibieron. Suecia negó certificarla hasta 1999, casi 3 décadas. Lo que hizo que fuera particularmente divisivo fue la ambigua representación de las reacciones de la víctima, con picotazos y zarpazos, que deliberadamente difuminaban la frontera entre la resistencia y la participación. Detrás de escenas, Peckinpah luchaba contra los ejecutivos de los estudios que exigían una película más suave. Su respuesta: estoy tratando de contar una historia sobre la violencia y el cambio, no hacer una película de medianoche. Los críticos estaban divididos. Pauline Kael la llamó un clásico fascista. Otros elogiaron su examen de la naturaleza humana. La controversia siguió a Dustin Hoffman. Él defendió años su participación. Lo que no podían soportar fue el mensaje central de la película. Esa violencia no nos es ajena, duerme en cada persona. Peckinpah no celebraban la oscuridad. Él advertía sobre ella. El final de The Siege volvió a su gran intensidad en streaming, y eso demuestra por qué se convirtió en un foco de controversia. Hoy, en Prime, puedes ver la versión completa, sin cortes, que revela la tensión de Peckinpah a través de encuentros cada vez más perturbadores que culminan en una invasión a domicilio que sorprende ya a los espectadores medio siglo después. El Exorcista 1973. Cuando El Exorcista por primera vez hizo girar cabezas en 1973, no solo sorprendió a las audiencias, los dejó literalmente corriendo hacia las salidas. El relato de la posesión demoníaca de William Friedkin se convirtió en la primera película de terror nominada a Mejor Película, pero no sin provocar desmayos, vómitos y ataques al corazón en cines de todo el país. Algunas ciudades desplegaron ambulancias fuera de proyecciones, emergencias médicas reportadas en Estados Unidos. Lo que asustó a los censores no fue solo el horror sobrenatural, sino el enfoque clínico para filmar la posesión. La escena del crucifijo fue eliminada en países, y el Reino Unido la prohibió en video casero hasta finales de los años 90, en Italia y España. Organizaciones religiosas protestaron en los cines que la mostraban.
La llamaron blasfemia disfrazada de entretenimiento. La producción fue famosa por el rodaje, sin duda. Ellen Burstyn sufrió una lesión espinal en el rodaje. El set se incendió, destruyendo todo, salvo el cuarto donde filmaron las escenas de exorcismo. Cuando llevaron a un sacerdote para bendecir la producción, advirtió al elenco y al equipo: hay maldad en la película. Sus palabras quedaron en la campaña de marketing. Los críticos quedaron divididos. Unos la aplaudían como obra maestra y otros la condenaban. El Vaticano creó un comité para decidir si era anticatólica. Decidieron al final que no lo era. Lo que no pudieron cortar los censores fue el impacto psicológico. La película tocó miedos primitivos que iban más allá de la religión. Se transmite sin cortes en Prime Today. La versión completa incluye la escena de Spider-Walk, originalmente cortada por ser perturbadora, revelando por fin la visión total de una película que no solo asustaba al público. Les hizo cuestionar su moral. La masacre de Texas, 1974. La película de Tobe Hooper, de bajo presupuesto, revolucionó el horror y se convirtió en una de las más prohibidas de la historia, tras seguir a un grupo de amigos que se topan con una familia de caníbales en Texas rural. Se vendió como basada en hechos reales. Una mentira astuta que intensificó su efecto. Pero llega la sorpresa. A pesar de su fama de violencia extrema, la mayor parte ocurre. Fuera de pantalla, censores reaccionaron más a la crudeza que a la película. La película fue rechazada en Reino Unido, Australia, Brasil y Singapur. Bandas duraron décadas en Estados Unidos. Cines y estados conservadores se niegan a proyectarla, mientras otros hicieron sus propias ediciones no autorizadas. La MPAA dio originalmente X, luego, a regañadientes, una R tras recortes. Incluso el título fue polémico, con algunos periódicos negándose a imprimir la palabra chainsaw. La producción fue infernal. El reparto soportó 16 horas de calor en Texas, rodeados de cadáveres de animales reales y comida podrida. El olor en el rodaje era tan muy fuerte que vomitaban a diario del equipo. Marilyn Burns sufrió lesiones reales en el rodaje, cuando los efectos no parecían lo bastante realistas para la visión de Hooper. Críticos estaban divididos. Algunos la llamaron basura explotadora, otros reconocieron su arte. Rex Reed llamó la película más aterradora hecha, dando a la película su frase de marketing. Lo que pasó por alto fue la mordaz crítica social de la América posguerra. Ahora se emite íntegra en Tubi. Pueden ver la versión sin cortes, con la escena surrealista de la cena familiar, que varios censores hallaron perturbadora para permitirla. Lo que provocó indignación internacional ahora se considera una de las películas de terror más influyentes jamás hechas. La naranja mecánica, 1971. Stanley Kubrick no solo desafió a los censores con La naranja mecánica. Creó una película tan controvertida. Él la retiró de la circulación británica durante casi 30 años. Esta pesadilla distópica sigue a Alex, un delincuente carismático cuya ultraviolencia conduce a una rehabilitación experimental que plantea preguntas sobre el libre albedrío y el control estatal. La película brutal estilizada, con música clásica, creó una experiencia de visionado que fue repulsiva y hipnotizante al estrenarse. Recibió clasificación X, recortes y prohibiciones en Irlanda, Singapur y Sudáfrica. Lo más controversial fue que Kubrick hizo ver a la audiencia cómplice, presentando la violencia mediante la narración encantadora de Alex. Lo más sorprendente fue la censura de Kubrick tras recibir amenazas de muerte y enterarse de crímenes. Supuestamente inspirado por la película solicitada, Warner Bros. Dejó de exhibirla en UK y duró hasta 1999. Malcolm McDowell, quien interpretó a Alex, dijo luego que el rodaje fue duro para el cuerpo y la mente. Afirmó que la infame escena que abre los ojos causó arañazos corneales. Las escenas de asalto exigieron coreografía para lograr la visión de Kubrick, violencia balética. Los críticos estaban divididos. Unos lo aclamaban como obra maestra y otros lo condenaban por ser moralmente arruinado. El New York Times la llamó una obra brillante y peligrosa. Conservadores la tildaron de pornografía intelectual. Muchos censores pasaron ya por alto su mordaz sátira política. No promovía violencia, solo exponía hipocresía de la sociedad. Transmisión sin cortes en Tubi. Hoy,
Los espectadores pueden ver la visión completa de Kubrick, con escenas eliminadas de la mayoría de estrenos teatrales. La restauración revela una película que no solo sorprende, plantea dudas sobre la moralidad, el libre albedrío y la esencia del mal. The Devils, 1971, el psicodrama religioso de Ken Russell, no fue solo controvertido. Se trató como un crimen cinematográfico. Este drama histórico sobre un sacerdote del siglo XVII, acusado de brujería y posesión demoníaca, muestra imágenes provocativas que la versión original no ha sido estrenada por completo. Warner Bros. Exigió tantos recortes antes del estreno que Russell lloró ya al ver la versión editada. El estudio, entonces, guardó las imágenes eliminadas, creando uno de los cortes perdidos del cine. La película enfrentó prohibiciones en Italia y Chile, y los censores británicos exigían recortes sustanciales. En Estados Unidos recibió una clasificación X, pese a una edición extensa. Lo más controvertido fue la escena de la violación de Cristo, con monjas ante una estatua de Jesús, una escena tan inflamatoria que Warner la dejó oculta en sus bóvedas. Durante décadas, religiones de todo el mundo condenaron la película. La Iglesia Católica la llamó blasfemia disfrazada de arte. La filmación de la película fue igualmente caótica. La estrella Oliver Reed afirmó que el ambiente del set era realmente como filmar en un asilo. Vanessa Redgrave dio todo a su papel de monja jorobada y obsesionada. El equipo dijo sentirse perturbado por su actuación entre tomas. Los críticos estaban muy divididos. Algunos lo aclamaron como la obra de Russell, otros lo descartaron por su choque. Lo que muchos pasaron por alto fue un serio examen de cómo religión y política se cruzan. Con Russell comentando, no atacaba a la Iglesia, solo la corrupción de instituciones. La versión de hoy en Tubi es la más completa disponible al público. Faltan algunas de las escenas más controvertidas. Cronistas buscan versión original. Hacen de esta película setentera una de las pocas que permanece censurada, incluso en la era del streaming. Un testimonio de cuánto perturbó al establishment. Escupo sobre tu tumba. En 1978, el thriller de venganza del alcalde Archie no fue solo controvertido, creó un terremoto cultural que aún resuena. Con el título Día de la Mujer, esta película sin concesiones sigue a una escritora que, de modo, persigue y mata a los 4 hombres que la atacaron. Lo que alarmó a los censores no fue solo la violencia gráfica, sino la negativa de la película a apartar la mirada durante la secuencia de asalto de media hora, y su retrato de la venganza como justificada, no trágica. La película fue prohibida en Alemania, Australia y China, y el Reino Unido la incluyó en su lista de video Nasties, haciendo de la posesión de la cinta un posible delito en Estados Unidos. Roger Ebert, por darle 0 estrellas, la llamó basura. Críticas feministas estaban divididas entre condenarla por explotación y defenderla como un examen del trauma y del empoderamiento. Lo que censores pasaron por alto fue inspiración de CZ. Basó la película en su experiencia ayudando a una víctima de asalto que fue maltratada por la policía. Quise mostrar el horror de un asalto sin glamorizarlo. Luego explicó, y para mostrar a una mujer que recupere poder sin salvadores masculinos. La estrella, Camille Keaton, nieta de Buster Keaton, se casó con Zaki poco después del rodaje. La producción fue notablemente de bajo presupuesto, rodada en Connecticut al estilo guerrilla con un equipo mínimo. Keaton realizó muchas acrobacias peligrosas por sí misma, incluidas escenas extendidas y aguas helada. Cuando los cines se negaron a proyectarla, ella alquiló locales por su cuenta y promocionó la película de forma independiente, convirtiendo la censura en una ventaja de marketing. Ahora, disponible sin cortes en Prime, los espectadores pueden ver por fin la versión completa, incluidas las escenas que fueron recortadas incluso en su estreno original. La restauración revela una película más compleja que su explotación. La reputación sugiere un examen brutal de violencia, justicia y el fallo de las instituciones para proteger a las víctimas. Suspiria 1977, Dario Argento, no solo hizo una película de terror. Él creó una pesadilla alucinatoria, tan impactante que censores de todo el mundo buscan sus tijeras. Este sueño en Technicolor, sobre una academia regida por un aquelarre de brujas, se abre realmente con una de las secuencias de asesinato más brutales del cine. 12 minutos de puñaladas, ahorcamientos y empalamiento entre vitrales.
no estaban preparados para un horror que parecía un cuento de hadas sangriento. Los censores alemanes estaban particularmente inquietos. Eliminando casi 7 minutos de la película, Japón, Gran Bretaña y Australia exigieron ediciones significativas antes de su estreno en América. Los cines recibieron versiones distintas según las sensibilidades regionales. Lo que realmente inquietó a las autoridades no fue solo la violencia, sino cómo nuestra presentación la mostró como belleza inquietante con colores vivos, y la icónica banda sonora del Goblin transformó el asesinato en arte macabro. Argento exigió rodar la película en Technicolor de 3 tiras caducado para lograr colores raros. El reparto trabajó en condiciones incómodas, con Jessica Harper revelando más tarde. Ella hizo la mayor parte de las escenas a temperaturas de congelación para la famosa secuencia de la habitación llena de alambre de púas. Argento usó alambre real que podría haber herido a la actriz. Críticos divididos. Algunos lo descartaron como salpicadura sin sentido, otros reconocieron su innovador estilo visual, y Roger Ebert elogió su cualidad voluptuosa pese a la violencia. Lo que los censores malentendieron fue que Suspiria no seguía la lógica narrativa. Se trataba de crear una experiencia sensorial que sonara como estar en la pesadilla ajena. Hoy se transmite en Tubi, versión íntegra ya. Ya pueden ver la visión completa de Argento, una película de terror que influyó en videoclips y moda. Lo que antes se consideró extremo para el público, ahora es reconocido como uno de los enfoques más artísticos del cine frente al miedo. El último tango en París, 1972, es la polémica película de Bertolucci sobre un amor anónimo que no solo empujó límites, sino que los rompió con un mazo. Tras un viudo americano, Marlon Brando, quien inicia una relación física intensa con una joven parisina, Maria Schneider, la película provocó indignación mundial al estreno. La Corte Suprema italiana ordenó la destrucción de todas las copias. Chile y Portugal quedaron prohibidos completamente, y Bertucci recibió una condena de 4 meses de prisión suspendida por la realización de una obra obscena. Lo que realmente distinguió a esta película fue la actuación improvisada y cruda de Brando. Pero la controversia escaló años después cuando Schneider reveló que no le informaron de ciertas escenas íntimas antes del rodaje, provocando humillación y una violación. Esta admisión cambió la forma de ver la película, planteando dudas éticas sobre la conducta del director y el consentimiento de actores, que superan los debates de censura previos. La producción fue caótica. Brando y Bertucci rehacían diálogo diario, empujando límites sin intervención. Cuando por fin vieron el resultado, los directivos de United Artists, según se dice, quedaron mudos antes de que uno dijera: «Tenemos una película que nadie va a ver». En cambio, fue sensación con filas en cines y debates sobre el arte frente a la explotación. Los críticos estuvieron muy divididos. Pauline Kael, conocida por llamarla la cinta más erótica jamás hecha. Mientras otros la condenaban como pornografía pretenciosa, la exploración del duelo, las dinámicas de poder y el aislamiento emocional de la película desafiaba a audiencias acostumbradas a ver el romance mediante una visión sanitizada de Hollywood, disponible en su forma completa en Prime. Los espectadores de hoy pueden ver la película sin cortes que cambió la forma en que el cine abordaba las relaciones entre adultos. Pero las audiencias modernas lo ven desde otra perspectiva, reconociendo su significado artístico y las circunstancias problemáticas de su creación. Una complejidad que va más allá de las controversias de censura. The Wicker Man, 1973. La obra maestra de Robin Hardy, del folk horror, no se limitó a ser censurada. La película quedó enterrada tras una mala recepción. Ejecutivos del estudio habrían usado la negativa original como vertedero en un proyecto vial tras desaparición de una niña en isla remota de Escocia. La película llega a uno de los finales impactantes del cine. Revelación tan perturbadora que exigieron recortes brutales antes del estreno. Los ejecutivos del British Lion Studio quedaron tan desconcertados con la película que la recortaron de 102 minutos a 87, rompiendo el ritmo que hacía tan eficaz su final. Después, los distribuidores estadounidenses la cortaron aún más, a 84 minutos durante años. Se creyó que la versión original estaba perdida, hasta que piezas comenzaron a aparecer en colecciones privadas y archivos de cine de todo el mundo. La producción problemática se volvió legendaria. Christopher Lee
quien la consideraba su mejor actuación, trabajó gratis. Cuando se agotó el dinero, el famoso final se rodó en condiciones de congelación, con enorme estructura de mimbre, y alarmó a las autoridades de bomberos. Cuando el estudio destrozó la versión final, Hardy y Lee quedaron devastados, y años después buscaban la versión completa. Los críticos lo descartaron al principio, pero The Wicker Man halló su público mediante proyecciones clandestinas. Con el tiempo, ganó un culto de seguidores que reconoció su brillo antes de la crítica. Pink Flamingos, 1972. John Waters no solo creó una película con Pink Flamingos, sino que lanzó una granada de celuloide que aún estalla 50 años después. Este thriller de micropresupuesto, sobre la persona más repulsiva que existe, presenta imágenes realmente tan transgresoras que incluso describirlas viola las directrices de contenido cuando se estrenó en el Baltimore Film Festival. El público salió disgustado, o se quedó para presenciar algo que nunca habían visto antes. Cine sin límites, por completo, sin fronteras. La película fue prohibida en Australia, Noruega, Canadá y muchos otros países de América. Fue relegada a proyecciones de medianoche en cines contraculturales. Cuando por fin salió en video casero, décadas después, cadenas de alquiler se negaron a surtirla. El final, acto tan notorio que no cabe describirse aquí, es uno de los momentos más infames del cine, y Waters lo señala con orgullo. Nadie salió durante la última escena. Estaban demasiado impactados. La producción guerrilla definió el cine DIY, toma sin permisos, tuvo una drag queen real, un robo en cámara por Divine, y creó efectos impactantes con materiales muy baratos. El elenco, formado principalmente por los amigos de Water, conocidos como Dreamlands, actuó en muchas escenas mientras estaban muy ebrios. Divine dijo luego que yo también me sorprendí por algunas cosas que John me pidió hacer. Al principio, críticos ni podían procesarlo. Las pocas críticas lo llamaron repulsivo, asqueroso e imposible de ver. La crítica dominante no se atrevió a acercarse por años. Salo, o Los 120 días de Sodom, la última película de Pasolini, de 1975, antes de su asesinato, no fue solo controversial. Quizá la película más prohibida de todas. Adaptando la notorísima novela del Marqués de Sade, ambientada en Italia fascista. Pasolini creó un examen insoportable sobre poder y corrupción. La película presenta a 4 fascistas ricos que secuestran 18 jóvenes y los someten a meses de tortura cada vez más horribles. Hoy está prohibida en países y censurada en otros. La controversia no fue solo por contenido gráfico. Fue una metáfora de OL, que unía el fascismo y la degradación. La película enfrentó prohibiciones en Australia, Finlandia, Alemania, Noruega y países, incluso Italia. Todas las copias fueron incautadas y Pasolini fue acusado de obscenidad en el Reino Unido. Fue prohibida hasta 2000. Cuando se estrenó, muchos cines se negaron a exhibirla. La producción en sí resultó difícil para todos. Pasolini exigió desapego clínico al rodar las escenas más perturbadoras, creando una atmósfera de incomodidad genuina en el set.